Jesús, fulgor del cielo, Rey de ángeles, ilumina. Queremos presenciar, Señor, sabemos que estás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, pero queremos experimentar el gozo de tu presencia. Queremos sentirte, Padre, queremos descansar en ti. Llévanos al descanso que es al reposo en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una repasadita nomás de lo que hemos estado estudiando. Recordamos que en el capítulo 1 vimos cómo Dios nos ha dado una revelación. Algo que estaba, ¿qué quiere decir revelación? Algo que estaba oculto, ¿no? Había un velo. Y estamos hablando de revelación o algo oculto, no físico, sino espiritual. Y todo lo que habla del Antiguo Testamento y del Nuevo, todo apunta a una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Entonces no es nuestra religión, no es un número de cosas que hacer, una lista de cosas, no es una religión externa, como incluso el pueblo judío quiso agradar a Dios en el antiguo pacto. Todo eso habló de una sombra de lo que iba a venir, era Cristo. El nuevo pacto es glorioso, y por eso en el capítulo 1 nos dijo el Señor, y estudiamos que el Hijo, quien es Dios Hijo, y es lindo que Él es Dios Hijo porque Él es el representante perfecto de Dios Padre, y solamente Dios Hijo, Dios mismo puede representar a Dios, ¿no? Tú y yo no podemos porque no tenemos todos los atributos y la sabiduría, ¿no? Conocimiento de Dios. Entonces, pero qué lindo como Jesús, uno de los títulos mesiánicos, es el Hijo de Dios, y con eso Él se muestra ser, se identifica con nosotros, se muestra ser nuestro representante también para con Dios. Eso es lo más importante para nosotros. Es que nosotros no podemos agradar a Dios. La salvación no la podemos obtener mediante obras, no podemos, si hiciéramos las más nobles obras y un sinnúmero de ellas, no puede alcanzar, o sea, no podemos salvarnos a nosotros mismos, ser reconciliados con Dios. Es mediante la obra redentora de Cristo, mediante la sangre de Cristo. Pero ahorita vamos a ver en el capítulo 4 cómo nos llama a entrar a su descanso y lo que significa todo eso. Bueno, otra vez, capítulo 1 dice: Hijo, Dios Hijo, o el Hijo de Dios superior a los ángeles. Los ángeles, por más maravillosos que sean, son creación. Dios los creó. Entonces Jesús mismo, todo fue creado por Él y para Él. Por eso Jesús es superior a los ángeles. Y después nos muestra cómo en el capítulo 3 Jesús es superior a Moisés. Los judíos vieron cómo Dios obró poderosamente en la vida de Moisés. Moisés fue un tipo simbólico a Cristo, el Salvador, que fue a Egipto y fue quien fue el instrumento de Dios para poder rescatar a la gente de Egipto en el cautiverio, pero no los trajo al reposo. Ni siquiera Josué pudo traerlos al reposo. El único que nos puede traer al reposo, al descanso, es Cristo Jesús. Y también, no solo el libro de Hebreos en el capítulo 1 y el 3 nos muestran cómo Jesús es superior a los ángeles, a Moisés, y vamos a ver que es superior a el sacerdocio de Aarón,
y al nuevo pacto, es más glorioso, pero también vienen 5 advertencias. Y la advertencia que vamos a ver aquí comenzó en el capítulo 3, donde dice el verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? La voz del Espíritu Santo, no endurezcas sus corazones, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, nos trae, nos recuerda cómo hemos leído en el Antiguo Testamento que Dios usó a Moisés para predicarle algo similar a las buenas nuevas de sacarlos del cautiverio. Hoy Dios nos saca del cautiverio de Satanás, es espiritual, dice Efesios 6, 10 al 20. Y ya no es el faraón en Egipto, es Satanás quien tiene a muchos en cautiverio, cautivos. Y ya no es Egipto, sino el mundo, el sistema del mundo. Y la advertencia es que estas personas tentaron a Dios, lo probaron por 40 años. Y vamos a ver cómo de primero, cuando salieron de Egipto, comenzaron a obedecer a Moisés por un tiempo. Como muchos cristianos comienzan con las primeras obras, ¿no? Es decir, fui a la iglesia, se habló, se predicó, escuché. Y comenzaron, como dice la parábola del sembrador, que fue con entusiasmo que recibieron la palabra de Dios. Y comenzó a crecer, ¿no? Pero había piedras, rocas. Y a causa de la palabra de Dios, vinieron las pruebas y se ofendieron y cesaron de seguir a Cristo. Y otros, los afanes del mundo, las cosas, los placeres, el dinero, la cosa por cual mueve mucho, y sobre todo aquí en este país donde vivimos, donde es una vida muy rápida, donde se van los días, la gente no tiene ni tiempo para compartir con su familia, en el trabajo, en las cosas de la vida diaria, y mucho menos de tener una relación con Dios. Y la gente dice, ¿será que Dios no sabe? Claro que Él sabe, pero eso no cambia como Dios dice que el primer mandamiento de Dios es amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Pero tú no puedes hacer eso hasta que Dios cause que nazcas de nuevo. Y dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, o sea, se alejan de mí, escuchan de mí, se entusiasman, comienzan a hacer las primeras obras, pero hay algo que los aleja de mí. Y lo puedes ver en los evangelios también. Y dice, vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bueno, vamos a leer el capítulo 4 que continúa la misma advertencia. ¿Y por qué es que es importante para Dios recordarnos de estas advertencias? Primeramente quiero que sepas, hermano, hermana, si tú estás caminando con el Señor, y por más débil que seas, pero si tú no te alejas de Él, que no importa que falles, que ya no vas a vivir una vida como vivías antes. Por ejemplo, cuando Dios quería tratar con tu corazón, pero el corazón estaba duro como el mío, y Dios hizo una cirugía linda, te quitó un corazón duro de piedra, ¿no? Duro, que no puede amar o obedecer a Dios. Pero Dios hizo algo maravilloso, te dio un corazón tierno, de carne. Ese corazón
es diseñado por Dios perfectamente para que puedas oír su voz primero, para que puedas obedecerlo, para que puedas amarlo. Y no solo te da un nuevo corazón, pero transforma tu mente. Y Dios vive en la persona también. Y no solamente el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo trae la persona de Cristo en ti. Y vamos a ver eso también. Entonces nos dice el capítulo 4, verso 1, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y ahorita vamos a ver lo que significa el reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque es que el Espíritu Santo, hermanas, nos da esta advertencia. El Espíritu Santo sabe que naciste con la naturaleza de Adán. Él sabe que aparte de eso, todo lo que has pasado en toda tu vida, las cosas que has experimentado, cosas difíciles. Muchas personas viven en su niñez, en su adolescencia. La vida es muy difícil, muy dura, porque estamos viviendo en un mundo caído, lleno de mucha oscuridad, mucha maldad. Y Él sabe tus debilidades. Mucha gente dice: Dios, es que tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes lo que yo he vivido. Sí sabe. Es más, la palabra de Dios dice que Cristo fue tentado en todo punto, como tú y como yo. Y por eso es el gran y sumo sacerdote. Eso vamos a ver un ratito. Que Él tiene compasión y misericordia para ti y para mí. O sea que no hay excusa. Él dice: hijo, si tú quieres seguirme, yo te voy a ayudar. Hija, si tú quieres seguirme, yo te voy a ayudar. Pero es que, Señor, yo quiero obedecerte, pero es que es muy difícil para mí. Y Él dice: ven a mí. Ven a mí con el yugo que cargas, y dice: y yo te voy a quitar ese yugo y te voy a dar el mío. Acuérdate que Dios no nomás te va a quitar tu yugo, te va a dar el de Él, pero el de Él es liviano, es fácil y es liviano su carga. ¿Se acuerdan de sus hermanos Santiago y Judas, ¿no? Quienes dudaron de Él? Dijeron: si tú eres, ve y muéstrale a la gente que tú eres el Mesías. Y la palabra de Dios dice que no creían en Él. Pero ¿qué pasó cuando nacieron de nuevo? Y ya no le dijeron a Cristo hermanito o Jesucito, no sé cómo le hayan dicho a Él cuando estaba chiquito, ¿no? Sino le dijeron, dice: yo soy Judas, Jude, o Santiago, siervo o esclavo de Cristo Jesús. Pablo, cuando conoció a Jesús, también dijo lo mismo: yo soy esclavo voluntario de Cristo Jesús. Y entonces Dios en su misericordia nos dice: mira, ven a mí, escucha mi voz y ven a mí, y yo, así como ves que naciste la primera vez de la madre, y Él te formó en el vientre de tu madre, y Él continúa obrando en tu vida, tienes salud, Él sigue obrando en tu vida y va a obrar en ti hasta el último día que estés aquí en este mundo. Así también es la salvación. Él la comienza, Él la sostiene y Él la perfecciona. ¿Y qué es lo que te pide a ti? Que tú te sometas a Él, que tú te rindas a Él y que entres a un descanso en Él. Ahorita vamos a ver lo que significa eso. Y el Espíritu Santo nos dice que nos dijo en el capítulo 3, versos 7 al 11, nos dice: mira, acuérdate lo que ya estudiaste, lo que ya leíste en el Antiguo Testamento. Este era el pueblo de Dios, y a consecuencia de la falta de fe y desobediencia, siempre vienen esos dos.
Esos dos son los cuates, ¿no? Son los gemelos. La falta de fe y desobediencia vienen juntos. Así como la gracia y la paz de Dios vienen juntos también. Entonces nos dice, mira, sométete a mí cuando oigas mi voz. Yo no te doy una lista de cosas yo no te doy los 10 mandamientos. Dios habla contigo todos los días mediante su voz cuando hablas la Biblia. Él te habla personalmente. Ahorita vamos a ver cómo el verso 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios otra vez es el que te ayuda, el que te muestra lo que hay en el corazón, en tus pensamientos, y todos los días te muestra lo que Dios tiene que sanar en ti para que puedas seguir viviendo la vida que te ha llamado a vivir, y es una vida de fe. Y nos llama a permanecer en Él, a perseverar en esa fe. Y dice otra vez, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Entonces esto quiere decir que hay un descanso, ¿no? El descanso no solamente es en el cielo o en el milenio cuando vamos a reinar con Cristo, sino hoy, aquí en esta vida. Vamos a ver lo que significa eso. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a quién. Cuando Moisés fue a la nación de Israel y les dijo, Jehová el gran yo soy, tu Dios, mi Dios, me ha enviado para darte libertad, hacerte libre del cautiverio. Y salieron, y por un tiempo vean las escrituras en el tiempo del Éxodo y Deuteronomio, y se van a dar cuenta que por un tiempo solamente participaron en obedecer a Dios y en alabarlo y en servirlo en el tabernáculo, y después cesaron de hacer todo eso porque no tuvieron fe. Y el Señor dice en el capítulo 3, 7 al 11, dice, vieron mis señales y prodigios, ¿cuáles? Cómo Dios los cuidó, los guardó, suplió toda necesidad en el desierto. Y de todas maneras ellos dijeron, a ver, si eres Dios, muéstrame otra vez otro milagrito aquí, otro milagrito allá. Pero nunca, no quisieron acercarse a Dios como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo, acérquense? Pero tuvieron miedo y dijeron, que Moisés se acerque, nosotros nos quedamos de acá, de este lado. Y mucha gente dice lo mismo hoy. Entonces dice, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y lo que significa esto aquí es que mucha gente no aprovecha porque oyen la palabra predicada. Incluso van a la iglesia a escuchar al predicador y muchas veces están de acuerdo con lo que dice el predicador, estudian la palabra y estudian. Sobre todo he visto cómo la gente se fascina en estudiar. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando un comentario de la palabra de Dios en Amos capítulo 5 que prediqué el miércoles, y un predicador comenzó a hablar. Casi toda la prédica era
habló del historial, pues. Y es bueno el historial. Es bueno para poder darles información de lo que estaba sucediendo en ese tiempo y la aplicación y todo eso es bueno. Pero mucha gente les gusta obtener mucha información de cosas que no, que son inútiles para la persona, para el corazón, para lo que hay en el corazón y para ser sanado, para que Dios haga una cirugía en el corazón, donde nos sane de ciertas cosas, actitudes. Por ejemplo, una persona que le encanta ir a los estudios bíblicos y llega a su casa y el matrimonio no está muy bien, y la persona, su relación con Dios no está muy bien. ¿Y qué estudiaste hoy? Ahora estudié a Nabucodonosor. Y ¿sabías que encontraron un palacio que lo excavaron y medía tanto por tanto? Y eso fue lo que estudiaste hoy, sí. Y llegó a su casa con una cabezota de información, pero no hubo nada para el corazón, en donde hubo una cirugía, una sanidad. Yo puedo ver que entre más le pido a Dios que me lleve a un caminar más profundo con Él, muchas veces estoy pensando que Él me va a decir cosas como mucha gente quiere saber, que todos queremos bendiciones, ya sean espirituales o físicas, pero la cosa está de que solamente Dios sabe lo que es más importante en tu vida y en mi vida. Y Dios dice, mira, quiero llevarte a que madures y que yo pueda obrar en ti para poder ser de bendición para otras personas. Porque tú ya no vives para ti mismo, vives para Él. Tú eres de Él. Y los propósitos por los cuales vives es para Él. Y mucha gente dice, quiero ir a la iglesia para ver a ver si Dios me va a hablar de cosas que yo necesito. Y está bien, pero lo primero es lo primero. Entonces, dice, no les aprovechó el oír la palabra porque no la acompañaron con fe. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, hay muchas personas que van a escuchar prédicas o estudian muchas cosas de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios. Y es mucha información que muchos quieren obtener, y continuamente van los miércoles o los domingos y quieren más información. Pero el problema es de que Dios dice, mira, no estás poniendo por práctica ni las cosas esenciales. O sea, muchas personas tienen tanta información y te pueden dar unos estudios bíblicos tremendos, pero tienen rencor, guardan rencor sobre otras personas. Hay amargura, hay pleitos, contiendas. ¿Por qué? Porque es que Dios, por ejemplo, cuando Él nos dice las verdades que hay en su palabra, siempre nos lleva a poner en práctica lo que aprendemos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 al 11 nos dicen todas las verdades de acuerdo a las doctrinas. La doctrina quiere decir verdad. Las doctrinas de la salvación, santificación, regeneración, glorificación, todo eso. Pero el capítulo 12 nos dice, ahora que ya te he mostrado todas estas verdades, te suplico que seas un sacrificio vivo, santo y agradable hacia con Dios. O sea que no nomás oigas, sino que pongas por obra lo que has aprendido, y de que Dios tiene que hacer esa cirugía, yo le llamo, espiritual en el corazón, o puedes decirle cuando el fuego que nos da refinamiento. Y por eso Romanos 12, verso 1 al 2
sacrificio santo y agradable, habla de, por ejemplo, cuando los corderos, los toros, los cabros eran absolutamente consumidos por el fuego, ¿se acuerdan? Entonces nosotros, incluso ayer estaba hablando con un hermanito de allá de San Diego que llegó, y el hermano Osmar se va a ir a norte de Carolina, y era una despedida y estamos ahí con él, y, convivio, y esta persona llegó de San Diego y me estaba compartiendo que el Señor lo está usando para ministrar a otros varones en su casa. Él abre sus puertas para discipular a los varones, y cuando él está siendo usado por Dios para discipular, Dios, la misma palabra que Dios usa para compartir con ellos, es una espada de doble filo, y va para allá y también para acá, y le muestra a él, y le dice: hijo, yo quiero obrar en ti en esto. Y me dijo: hay veces que es bien duro cuando Dios te habla y te muestra lo que hay en tu corazón, pero ¿qué no soy cristiano o qué no soy siervo de Dios, pastor? No importa. Entre más vas conociendo a Dios, más y más, Dios te va mostrando en realidad lo que hay dentro del corazón. Y muchas veces queremos decir: no está ahí, y por lo tanto puedo olvidarme de eso. No puedes olvidarte. Eso cuando Dios lo trae a la superficie, es para tratar con esa cosa. Y esa es la obra más gloriosa, ¿sabías? Le dije: hermano, ¿sabes qué? Si puedes compartir con los hermanos o discipular, que sea eso lo que más puedas compartir con ellos, porque si ellos dejan que el Espíritu Santo trate con el corazón, todo lo demás va a caer en su lugar. El problema está en el corazón. Entonces la palabra predicada no les aprovechó a estas personas, y no aprovecha a muchos de nosotros, y porque no la ponen por práctica. Entonces es inútil. Entonces mucha gente les encanta escuchar prédicas, estudiar muchas cosas, pero no ponen su fe por obra. Si ves a la vida de Cristo Jesús, cuando Él ministró a los discípulos, ¿te imaginas? Si un predicador puede hablar de tantas cosas, ¿no?, que nos deja en ¿no?, de la sabiduría. ¿Te imaginas cuánto más Jesús pudo hablar a los discípulos de información que en verdad no les iba a servir para nada? ¿Y qué hizo Jesús? Les dio la información que necesitaban al momento. Y hasta que no vio crecimiento, entonces ya les mostró. ¿Qué no es lo mismo que hace con nosotros Jesús? Y por eso es de que hubo un momento en donde quise yo también compartir así, en donde quise mostrar cosas que yo miraba que la gente ni siquiera estaba poniendo en práctica, las cosas esenciales. Y dije: ¿de qué sirve tratar de compartir toda esta información que es buena, pero no veo que haya los primeros frutos, ¿no? Entonces por eso sigo ahora sí quedando lata con las cosas esenciales, porque hasta que no vea que haya fruto. Entonces la palabra de Dios nos dice: mira, no les aprovechó de nada toda esa información. ¿Y qué sucedió? Que cuando fueron probados en el desierto, mostraron ser incrédulos. Era el pueblo de Dios, y ese mismo pueblo de Dios pereció en el desierto. ¿Qué nos dice eso? Por eso están las advertencias de aquí, porque debemos de dejar que la palabra de Dios nos examine, y eso vamos a ver en el verso 12 en unos momentos. Entonces el mayor pecado a los ojos de Dios es la incredulidad, y viene acompañada
con desobediencia. Siempre la incredulidad viene acompañada con desobediencia. Porque no ponen su confianza, su esperanza absoluta, su amor en Él. No hay, básicamente, otra vez, el secreto es si genuinamente lo buscas de corazón y crees que Él es una persona, si crees que Él es no nomás una leyenda, sino una persona, así como tú eres una persona, Él es invisible y es espíritu, pero sin embargo Él es una persona, literalmente, ¿no? Y Él dice, porque no fue acompañada por fe, no oyeron la palabra, pero no fue mezclada, no fue acompañada con fe. Verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ok, entonces es lo que vamos a ver ahorita, eso de qué significa el reposo. Ok, entonces es mezclar, oír la palabra de Dios, no nomás estudios bíblicos, y puedo ver por ejemplo, una persona que una obra genuina de Dios, donde la persona se somete a Dios y Dios dice, yo no te he pedido que construyas algo para mí. Mucha gente quiere decirle a Dios, ok Dios, yo te sigo, ¿qué quieres que haga para ti? No, lo que Él quiere es que te rindas a Él, para que Él pueda obrar en ti. Él quiere que tú ceses de tus obras y que Él, Espíritu Santo, tome dominio, control sobre ti, y Él mismo va a hacer las obras en ti. Por ejemplo, hay una persona que ha nacido de nuevo hace poco y puedo ver el fruto, puedo ver que esta persona está contrita. Veo el temor a Dios. Veo que Dios le ha mostrado en verdad lo que hay en su corazón y Él ha visto que es terrible. Y es una cosa espantosa cuando Dios te muestra lo que hay en el corazón. Y clamas a Él y dices, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, pero hay otras personas que dicen, soy cristiano, pero no veo el temor a Dios. Y tratan bien mal a las esposas o esposos y no hay convicción y dicen, y hasta públicamente en Facebook se ve cómo tratan bien mal a la pareja o a otra persona y no hay temor a Dios y dicen, yo soy cristiano o cristiano. No hay frutos del Espíritu Santo, dice control propio, ¿no? Humildad, mansedumbre. Y es evidente cuando una persona es poseída o controlada por el Espíritu Santo. Entonces cuando se ve las obras de la carne en una persona, yo soy cristiano, y uno dice, bueno, pues yo no puedo ver el fruto. Y la palabra dice, por el fruto los conocerán. Lo que puedo ver es que hay un engaño. ¿Y sabes cómo viene el engaño? El engaño es de que Satanás siempre imita a Cristo, al Cristo verdadero. O sea que Satanás no es como las películas de terror donde es obvio, ¿no? Este se me es espantoso, no. Satanás imita a Cristo. ¿Cómo? En toda forma. En la palabra de Dios se muestra ser que es el Espíritu Santo que te habla, y si no tienes discernimiento vas a oír mal, vas a oír la otra voz que te dice, como a Eva, no morirás. Similar a Cristo, pero no es Cristo. Entonces, por eso tienes que estar atento a la voz de Dios. Y si ves en el capítulo 3, verso 7, dice, el Espíritu Santo dice, si oyeres hoy su voz. No te dice si tienes toda la información. Hay muchas personas que tienen mucha información, pero no oyen la voz de Dios, no escuchan. Y hoy te digo que le pidas a Dios, si hay confusión, si hay temor, hay confusión y dices, ¿será o no será? Ese no es Dios.
Con Dios viene la paz y nos sucede a todos nosotros. Cuando hay prueba, cuando hay opresión, claro. Pero cuando clamamos a Dios, Él trae su paz, su amor, su paz, su gozo, su fortaleza, su sabiduría. Y Dios te va a mostrar toda verdad, como Él promete. Y vas a sentir la paz de Dios. Y vas a saber que vas a poder discernir entre la verdad y la mentira. Entonces se debe de mezclar la fe con las obras. Las obras, otra vez, no quiere decir que por las obras vas a merecer la salvación, no. Es poner en práctica la palabra de Dios, eso es fe. De otra manera, no hay fe. No hay fe. Entonces, la promesa linda de Dios la vemos en el verso 9. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Hay un reposo. Ahora, cuando Dios promete algo, Él no cambia, ¿verdad? Él cumple su palabra. Su palabra no cae al suelo. Su palabra se cumple. Y el descanso en el Señor, cuando dice aquí, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Otra vez, no nomás es el reposo en el cielo o en el milenio, sino hoy, por fe. ¿Cómo es ese reposo? Y ahorita vamos a ver. Donde dice el verso 9, por lo tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, cuando hablamos de acuerdo a las Escrituras, el verdadero reposo de la fe es cuando nos sometemos absolutamente a Dios por fe. Y eso es la combinación de la palabra de Dios, pero es espiritualmente, es practicar la presencia de Dios. Y no hacerlo de una forma en donde estás forzando esa relación. No es de una manera en donde llegas y dices, Señor, ahora voy a orar con tantas ganas que... No. ¿Sabías que la oración que viene de Dios, la verdadera, que Él la baja del cielo, la oración? Cuando tú te sometes a Él y practicas la presencia de Dios, del cielo viene, del Espíritu Santo, viene a tu corazón y Él te mueve a orar de acuerdo a su voluntad. ¿Te ha pasado en veces que cuando sientes, por ejemplo, la palabra de Dios dice, si tienes gozo, alaba a Dios? Dios te da esa clase de oración para alabarlo. Pero hay veces que Dios trae una oración así como con gemido, ¿no? Traes un dolor. Eso lo comparte Dios contigo y dice, quiero que ores de esta forma. Entonces, en inglés se dice yield. Es como cuando llegas a un lugar, no haces el alto, pero le das la oportunidad a Dios que Él tome control de ti. Entonces, cuando hablamos del verdadero descanso de la fe, es cuando entregamos a Dios absolutamente sin compromiso. Compromiso quiere decir quiero hacerlo, Señor, pero ¿se acuerdan aquellos que dijeron, Señor, te quiero seguir, pero tengo personas en mí? No, Señor, cuando Dios te dice sígueme, es sígueme. ¿Se acuerdan Mateo? Él tenía mucho por qué decir, pero Mateo, muchas personas dicen, Señor, bendíceme, y se refieren a lo económico o cosas físicas. Mateo estaba bien bendecido, ¿sí o no? Tenía dinero, era de ese, como el IRS, ¿no? Cobrando el impuesto. $1 para el César, otro para mí. Pues estaba bendecido como Satanás muchas veces bendice a las personas. Y dice, oh, Dios es bueno porque
cuidado, porque Dios le dijo a Mateo, sígueme, y dice la palabra de Dios que Mateo dejó que todo y lo siguió. ¿Cómo una persona va a hacer eso? Es insensato, dice el mundo. Pero cuando te habla Dios y te dice, sígueme, Él se hace responsable por ti. Yo conozco a mis hermanos y hermanas que viven de fe. Y les preguntas, oye, ¿te arrepientes? Oh, no. Porque te saca de la esclavitud. Yo antes estaba esclavo a trabajar de lunes a domingo, antes de nacer de nuevo. Y tenía una meta de alcanzar a hacer tanto dinero como muchas personas. ¿Sabes cómo vives esa vida? Vives una vida así como... Vamos a decir que obtienes la meta, pero siempre vas a querer más. Porque te mides con otras personas. Y dices, oye, no estoy tan mal, pero esta persona la tiene más hecha que yo y voy a trabajar más duro, y así vive la gente. Pero cuando Dios te dice, mira, cesa de todas esas cosas y ven y descansa. Y lo que sea que Dios quiere para ti, Él lo va a hacer. Él va a abrir puertas para ti. Y siempre va a ser para que seas fuente de bendición para otras personas. Nunca va a ser para... Si quieres que cesen las bendiciones, toma las bendiciones para ti solo nomás. Es como el mar muerto. ¿Sabes por qué está muerto? Porque entra el agua, pero no sale. Se queda estancado todo ahí. Entonces... dice, yo no quiero compromisos, Dios no compite con nadie. Y Dios dice, como la iglesia de Pérgamo quiere decir casado con el mundo. Dice, no puede estar casado conmigo y casado con el mundo. Porque Cristo es el esposo de la iglesia, ¿cierto? Entonces, dice, no puede haber compromiso. Y debemos de someternos a la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y Dios mismo obra milagrosamente su descanso espiritual en nosotros. Hermanos, hermanas, si yo les pregunto, cuando estás en desobediencia o cuando estás no en la voluntad de Dios, ¿cómo te sientes? Horrible, ¿no? No hay descanso. Hay perplexión, hay incertidumbre, hay temor, opresión muchas veces, muchas cosas que suceden y no hay descanso para la persona que es hijo e hija de Dios. Por eso el otro día fui al estudio bíblico de la hermana Ana y una persona dijo, oye, cuando una persona cristiana está viviendo en la oscuridad, ¿cómo puede saber uno? Oh, olvídate, eres miserable. O sea, vives en un estado miserable, no hay paz. Es que ya no puedes probar del Espíritu Santo y vivir en la oscuridad porque Él es luz. Y ya no puedes participar de Cristo y de demonios. Y por eso la palabra de Dios dice que debemos de probar de Él y saber que es bueno. Entonces, Jesús, lo lindo de Él es de que Él mismo nos lleva a su reposo. Otra vez, donde dice Gálatas 2:20, que dice, yo he sido crucificado con Cristo, juntamente con Cristo, y no soy yo quien vive, mas Cristo vive en mí. También en Colosenses 3, verso 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Aquí te habla cuando una persona nace de nuevo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Verso 3, porque habéis muerto. Tú ya moriste. Señor, pero es que alguien le dé la noticia a esta persona, ya moriste.
Ya no eres tú quien vives, Cristo vive en ti. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué prefieres, vivir para morir aquí o prefieres que tu vida esté escondida, guardada con Cristo en Dios? Verso 4. Cuando Cristo es nuestra vida cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por eso es que el cristiano dice, ven Señor Jesús. En Colosenses 1:27 también dice Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es el misterio? Que es Cristo en nosotros, en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es la esperanza de gloria en ti. O sea que la persona de Cristo en ti y en mí. Ese es el descanso. Es cuando aprendemos a descansar, a someternos al descanso del Espíritu Santo. No es forzar la relación. No es tratar de, dice la palabra de Dios en Isaías 66, capítulo 66, verso 1 en adelante, dice que el cielo es el trono de Dios y en inglés, ¿cómo se dice en español? My footstool, donde pisa el Señor, el estrado. Dice, ¿qué puedes tú construir para mí? ¿Un templo? ¿Qué puedes? Mis manos, todo lo hice yo. Dice que Él busca a una persona que sea humilde, se humilla ante Él, que sea contrita de corazón y que tiemble ante su palabra. Y es lo primero que debemos de practicar, es conocer a Dios y meditar en su santidad y tener reverencia hacia Él, pero también saber quiénes somos en Él. Somos aceptos en el amado. Compartimos todo lo que Cristo es. Cristo lo comparte con nosotros, y por eso podemos venir confiados al trono de gracia, que Cristo es el que comienza y perfecciona la obra en nosotros, incluso en el reposo. Entonces es cesar de querer hacer las cosas de acuerdo a tus propias obras, de acuerdo a tu razonamiento, de acuerdo a tus esfuerzos. Simplemente someterte al control del Espíritu Santo. Entonces debemos de aprender a, por fe, reconocer que hay un descanso en Dios, porque Dios prometió. Segundo, que podemos venir con toda confianza a participar de ese descanso. Y tercero, que Cristo mismo nos lleva a ese descanso. Es descansar en Cristo. Ahora, si pueden ver en el quiero ir al verso 3, donde dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí nos da un ejemplo cómo compartimos del descanso del Padre, de Dios. Dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Entonces, nosotros participamos no nomás de los padecimientos de Cristo, pero del descanso de que Dios dice, el reposo que está en Cristo. Y eso es lo maravilloso, porque tú y yo no podemos hacer la voluntad de Dios y estamos queriendo agradar a Dios, todos frustrados, todos perplexos, con temor todos los días. Es horrible vivir así. Y yo sé que es difícil. Por ejemplo, hay una diferencia entre una persona que no entra al descanso
a una persona que estás en la buena batalla y hay situaciones cosas que pasan en donde todos tememos, todos hay tiempo de confusión, hay tiempo de todas esas cosas, pero me refiero a no vivir así, de no dejar que estas cosas nos controlen. Cuando hay todas esas señales de que nuestra relación hay algo que está impidiendo que haya el descanso, hay que pedirle a Dios que nos ayude a traernos al descanso otra vez. Eso me pasó a mí esta semana y me pasa muchas veces, pero es Cristo quien debemos de clamar a Él y pedirle ayuda. Bueno, entonces así como Dios descansó en el séptimo día de todas sus obras, Él entró a su reposo, así también debemos de descansar en Él también nosotros. Y debemos de vivir en el gozo del Señor. En Romanos 12 dice que estar en el gozo del Señor siempre. Y ser pacientes en tribulación y ser fervientes en oración. Entonces, Cristo es nuestro descanso. Ahora, debemos de considerar de que Cristo ha vencido. Por ejemplo, muchas veces cuando yo tengo problemas en mi relación con Dios es porque estoy viéndome a mí mismo. Yo sé que Dios trata con ciertas cosas que hay en mi corazón, pero no debo de quedarme ahí. Debo de poner mi mirada fija en Cristo Jesús. Se me olvida. Y el enemigo sabe eso y nos ataca ahí. Entonces, hasta que Dios nos vuelve a decir, acuérdate, tú ya has muerto y es Cristo quien vive en ti. Entonces, el enemigo dice, eres un gran pecador. Dice, oh, claro que sí, amén. Pero por eso tengo a mi Salvador quien vive en mí. Se me olvida mi vez. Cristo venció el pecado. Cristo venció la muerte. Cristo venció toda autoridad, Satanás, sus demonios. Y lo que debemos de ver es Cristo en nosotros, nuestra esperanza en gloria. Cristo ha quitado el velo de nuestros ojos, de nuestros oídos, nuestro corazón. ¿Qué no? Nos podemos gozar de eso, de que tenemos ojos para ver, oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo. Cuidado de no dejar que se endurezca el corazón también. Pero otra vez, si estás constantemente pidiéndole a Dios, Señor, hay algo mal, y yo me doy cuenta porque en mi relación yo puedo ver, no hay descanso. Y le pido al Señor, Señor, algo está pasando, es más, no sé ni qué está pasando. Ayúdame, Señor. Y Él te ayuda, ¿cierto? Él ha rasgado el velo. Él está sentado a la diestra del trono del Padre. ¿Qué quiere decir eso? El sumo sacerdote en el antiguo pacto, ¿acaso descansaba el sumo sacerdote? No. Estaba parado todo el día, ¿qué? Todo sangriento, con todas las toros y las cabras. Y era algo ritual que todos los días se tenía que hacer y no había descanso. Pero Jesús lo hizo una vez por todas. Y la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, hubo victoria sobre la muerte, el pecado, Satanás, el mundo. Y Él está sentado a la diestra del trono, dice, toda autoridad me ha sido dada a mí. Y es lindo porque Él es nuestro representante. Y esta semana yo pude ver cómo hubo muchas pruebas, muchas cosas que me llevaron a estar triste o estar sintiéndome preocupado, pero no pasa, pero no vivir ahí, sino pedirle a Dios. Es más,
yo les voy a ser sincero que no nomás me fortalezco yo solo en Cristo, pero les pido a mis hermanos o mis hermanas que oren por mí. No importa. Hay que hay que pedirle a Dios por toda la ayuda que pueda haber. Él está sentado en el trono. Eso quiere decir que la obra está hecha, ya fue terminada, y que Él está supliendo para nosotros todas nuestras necesidades. Pero dices, es que Señor, yo estoy queriendo hacer tu voluntad y quiero obedecerte, pero fallo. No hay problema. La palabra de Dios dice que aunque tengas una fe de la semilla de mostaza, eso significa tu voluntad. Cuando Jesús fue a Getsemaní, lo primero, la obra más gloriosa fue cuando Él se rindió a la voluntad del Padre, ¿se acuerdan? Lo primero que tiene que, la primera obra es rendir tu voluntad. Y si estás teniendo problemas con ciertas cosas y no puedes, ¿será que Dios es injusto para no saber que eres débil y considerar que necesitas ayuda y que tú no puedes? Es más, que no sabes cómo, y que estás queriendo forzar algo, y Él lo ve. Él es misericordioso. Él entiende eso. Él entiende todas tus luchas. Él entiende todas las dificultades, las que vienen y las que tú solo formas en ti mismo, ¿no? Las que yo mismo formo en mí. Pero hay una gran diferencia en una persona que dice, voy a aceptar por creer en Jesús, es nomás intelectual, pero no voy a rendirme a Él porque Dios sabe que yo soy pecador, y punto. Cuidado, ¿no?, con eso. Ahorita vamos a ver en el verso 12. Entonces aquí nos dice, por eso nos dice el verso 11, nos dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora vamos a ver el verso 12. Vamos a ver el verso 12. Ok. Y muchas personas ven este verso de la Biblia y leen y lo dicen frecuentemente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero ¿cuál es el contexto de este verso? Si podemos ver otra vez, les recuerdo, en el verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar al reposo. Primero es, Dios nos ha dicho, no es para que elijas, sino es un mandato que entres al reposo. Y el reposo otra vez es rendirte absolutamente a Cristo y dejarte ser controlado por el Espíritu Santo. Que alguno de vosotros no perezca y no haberlo alcanzado. Y sigue diciendo: mira, acuérdate de Moisés y la nación de Israel. Y yo juré, por lo tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice, mira, un ejemplo es Dios Padre. Él entró al reposo, tú también, es un mandato. Y nos muestra en el verso 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, en el contexto nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y eso quiere decir que la palabra de Dios es viva, y que si tú la tratas como algo que sea algo de no guardar y poner en práctica, la palabra de Dios dice, mira, yo estoy viendo plenamente y estoy diagnosticando la condición de tu corazón. Eso es lo que está diciendo Dios. Dice, yo puedo ver todo al desnudo. Dice el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sí ves la advertencia? O sea que lo que está diciendo, hey, mi palabra es viva y yo la uso para diagnosticar la condición de tu corazón y a ver si tu profesión en mí es real o mentira, o si es hipocresía. Y yo voy a juzgar justamente. ¿Qué es lo que significa esto? Esto nos da una advertencia para poder dejar otra vez que Dios nos ayude a examinar nuestros corazones, para ver si estamos genuinamente caminando con el Señor verdaderamente y no dejándonos ser engañados. Acuérdense que Satanás aparenta ser la verdad, es mentira, y es muy similar a la verdad, pero es mentira. Entonces puedo ver otra vez que muchas personas dicen, yo soy nacido de nuevo, pero no veo el fruto. Y mucha gente dice, hey, no juzgues. No estoy juzgando, yo veo que hay algo malo y quiero ayudar a mi hermano, mi hermano. Y entonces la palabra dice, esta es una herramienta. Y mucha gente dice, mira, pero es que me encanta a mí esta palabra porque me dice que son cosas maravillosas. Sí lo es. Y me trae consuelo y gozo a mi vida. Claro que sí lo es, si caminas con Él. Pero si no, es una palabra aterradora. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar absolutamente justamente. Y Él nos dice que Él básicamente Él no respeta a ninguna persona. Él no va a decir, oh, bueno, yo entiendo. No. Él va a juzgar justamente. Y si pueden ver en Apocalipsis 1:16, donde dice que esa espada de dos filos estaba en la boca de Jesús. O sea que la misma palabra se usa en Apocalipsis 1:16 y habla de algo muy serio. Y también en Apocalipsis 2:16 dice, arrepiéntense, o si no, dice, yo voy a pelear en contra de ti con mi espada en mi boca. Es su palabra. ¿Contra quién? Con los que son desobedientes. Si tú escuchas la voz de Dios, Él te va a mostrar y te va a decir que Él requiere desobediencia. Es más, te va a decir, mi palabra no está para que elijas y escojas lo que vas a recibir y lo que no. Tú vas a recibir toda mi palabra o nada. Y si no, la palabra de Dios, bueno, si tú la lees, y por eso es de que debes de leer la palabra de Dios. Y cuando Dios te muestra algo, yo antes lo hacía también. Leía y decía yo, oh no, esto no es para mí, es horrendo y es para otra persona. Y le cambias la hoja. No, Señor. Va
vas a ver que Dios va a traer a otra persona y te va a mostrar lo mismo. O vas a escuchar lo mismo que Dios te ha dicho, hey. Y lo que Dios quiere es que tú confieses nomás. Y que tú le digas, Señor, es cierto, y sáname de esto. Y Dios lo hace, amén. O sea, es lo mismo que hizo Adán. Si Adán no se hubiera escondido y haya dicho, Señor, perdóname, ¿será que Dios no lo haya perdonado? Pero Adán ¿qué quiso hacer? Él que se quiso tapar con hojas de los higos. También nosotros queremos cubrirnos así también, con hojas de higos. Pero Dios dice, no, yo tengo que, y Él ¿qué hizo? Tuvo que sacrificar a un animalito. Y es que la paga del pecado es muerte. Y necesitamos al Salvador. Pero sin obediencia, sin poner en práctica la palabra de Dios, es vana la fe. Es vana la fe. Entonces la palabra de Dios sí nos consuela, pero también es un arma de ejecución. Y si tú estás oyendo la voz de Dios, Dios está diciendo, quiero que te pongas en la puerta de mi casa, así como aquellos que se ponen en la brecha para orar y para ser parte de esa pared que fue derribada, ¿no? Y si yo quiero que te pongas en el portón de la casa de Él, para poderle hablar con sabiduría a las personas la verdad de Dios. Y Dios levanta a personas para poder decir estas verdades, y muchas veces sufren persecución las personas a consecuencia de obedecer el llamado de Dios. Hoy, si escuchas la voz de Dios, Dios te está diciendo que seas fiel. Primeramente, a someterte a que el Espíritu Santo te lleve al descanso. Y acuérdense que no nomás es el descanso como las vírgenes en Mateo 25, que había el oil, iba a decir, el aceite. Ay, ese Spanglish, man. El aceite. Pero después dice, hey, te doy dones y te doy talentos. O sea que el descanso nos debe, porque tenemos el descanso de Dios, podemos servir a Dios. Y debemos servir. Y si tú no estás descansando hoy en el Espíritu Santo, hay un gran problema. Pero el problema se puede resolver hoy. Si todavía escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y ¿sabes qué? Ven a Él y Él es... ¿Te acuerdas cuando Moisés, el terror del Sinaí, cuando tembló? Fue aterrorizante todo eso, ¿verdad? Señor, quiero ver tu gloria. Y escuchó la voz y Dios le dijo que Él era lleno de compasión, misericordioso, tarde para la ira y grande misericordia. Ese es tu Dios. Pero tienes que oír su voz. No nomás información de Él. Tienes que oír su voz, y para eso tienes que irte a solas con Él. Y si no puedes oír su voz, tienes que ayunar para poder porque la carne está muy viva. Entonces escuchas, hay muchas voces, y esas voces se tienen que... Pídele a Dios, Señor, silencia esas voces. Quiero oír tu voz. Ayúdame a ayunar y estar en oración. Y quiero ser sensible al Espíritu Santo. Y cuando oigas su voz, Dios no te va a dar una lista de 10 cosas o 20, te va a dar una sola cosa y te va a decir, confiesa. Y cuando confiesas, la sangre de Cristo te lava, limpia, te restaura otra vez. Y dice, Señor, restaura tu paz en mí, de mi salvación. ¿Te acuerdas, David? Salmo 51 y Salmo 32, léelo. Dios te restaura. ¿Por qué es que vives todavía en la condición que vives? Porque no vienes a Él. Porque no quieres que la espada de doble filo trate con el corazón. Por eso es. Entonces, por último,
Por último, vamos al verso 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, esto es como tú y como yo, y eso es el corazón del libro de Hebreos. Nuestro gran sumo sacerdote, ahí en el trono de gracia, a la diestra del Padre, ¿qué hace Él? Oh Señor, todas tus debilidades, todas tus fallas. Señor, soy un gran pecador, gloria a Dios que tú ya moriste y Cristo vive en ti. Y dile, Señor, tú, Padre, he estado viéndome yo a mí mismo, he estado viendo mi situación, he estado poniendo mucha atención, énfasis a todo lo que me pasa a mí. Pero puedes venir a su trono de gracia. Señor, dame descanso, y cuando vienes a Él, y si no puedes, pídele a hermanos. Por eso somos una congregación. El otro día estaba pesado, una opresión, y llamé a unas hermanitas, oraron por mí. ¿Sabes qué? Se fue rápido esa opresión. Es una batalla dura todos los días, lo que hay dentro del corazón, lo que hay afuera, el sistema del mundo, Satanás, hay mucho lo que hay en contra de nosotros, el lugar donde vivimos hoy. Pero ¿sabes qué? Me recordó Cristo, acuérdate, yo soy más grande que tus pecados, yo soy más grande que ese problema, yo soy más grande. ¿Crees? Sí, Señor, sí, ayúdame. Y cuando lo veo a Él, mi gran y sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, cuando veas el Hijo de Dios, se identifica contigo y conmigo, te dice, hey, todos sus problemas, ven a mí. Yo soy perfecto, eres perfecto. Y tu vida está escondida en Él, y Él es tu vida. Retengamos nuestra profesión. Por eso es que tú puedes retener la profesión que has hecho. Muchos se van, muchos sufren apostasía, muchos sufren ser engañados, persuadidos por los afanes del mundo y las cosas del mundo, y se van o quedan en compromiso, y el Señor dice, no, ahí no puedes estar porque yo te voy a vomitar, te voy a escupir de mi boca. Quiero que estés ardiente, fuego por mí, o frío, pero tibio. Dice, así no puedes estar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué no es maravilloso eso? Otra vez, la razón por qué estoy aquí es porque soy muy débil, y les estoy compartiendo mi experiencia en mis debilidades, como Él me ayuda. Y no nomás hace un año, ayer ayer, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo, quien tuvo la victoria sobre el pecado y la muerte, todo eso, no nomás Él imparte e imputa todo lo que Él es, pero tiene compasión y por ti. Él sabe tus debilidades, Él sabe lo que has vivido, Él sabe lo que cargas, y Él te dice, ven a mí. Y Él es el descanso. ¿Ven? Entonces, hay que descansar en Cristo hoy. Si has estado tratando de vivir para Cristo, pero para el mundo también, y Él te ha dicho, tienes que negarte a sí mismo completamente y levantar tu cruz y seguirme a mí. Hay un costo tremendo para seguir a Cristo. Ven a Él, y Él es el gran y sumo sacerdote, y Él te ayuda en todas tus debilidades. Si hoy te dice por primera vez, ríndete a Él, ríndete. Ahora, si eres una persona que amas al Señor, pero hay problemas en tus debilidades y todo eso, Él te dice, ven a mí, yo te ayudo. Yo te ayudo. Quieres obedecerlo, pero no puedes porque quieres hacerlo, pero has querido hacerlo en tu propia fuerza.
o en tu razonamiento, entendimiento. Me pasa a mí, te pasa a ti también. Pero después tengo que venir a Él y decir, Señor, ayúdame, y ríndete a Él. No forces nada, no vas en su paz, en su gozo. Y bueno, ahí vamos a parar, y para la semana que viene, el domingo, vamos a leer más de este gran y sumo sacerdote en el capítulo 5. Les pido que lean ese capítulo y que puedan descansar en todo lo que es Cristo para ti y para mí. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos toda gloria, honra y alabanza, Señor, que, Señor, continuamente nos muestras lo que hay en el corazón, pero nos sanas, y después nos dice, pon tu mirada en mí. Gracias que tú eres nuestro gran y sumo sacerdote, que nos llevas al descanso, y ese descanso debe de ser, Padre, todos los días. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti hoy, y momento a momento, Señor, y Padre, bendice a nuestras familias, y sánanos, Señor, en lo espiritual, en salud, en todas nuestras necesidades. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, que tú suples todo de acuerdo a tus riquezas en gloria. Todo lo que tenemos es nuestras necesidades, tú las cumples. Lo que no tenemos es lo que no necesitamos ahorita, sino. Y Padre, te damos gracias por lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Y te damos gracias, Padre, que tú, aquel que ha comenzado la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. No nomás con nosotros, pero con aquellos por los cuales estamos orando por ellos continuamente. Señor, ayúdanos a descansar en ti. Te pedimos todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.